Desde el inicio de la historia, el Sol ha sido un espejo de nuestras creencias. Para los antiguos era un dios, Ra para los egipcios, Inti para los incas, Helios en Grecia, Amaterasu en Japón, Surya en la India, una deidad ardiente que siempre se movía por el cielo. En la era mecánica lo vimos como una máquina perfecta, girando como un engranaje celeste. Ya fuera en la época geocéntrica o ya en la heliocéntrica, el Sol se veía como un reloj. Con el auge de la química en el siglo XIX, lo imaginamos como una caldera, un horno de elementos. Las líneas espectrales revelaban su composición: hidrógeno, helio, hierro, y así lo vimos hervir en reacciones controladas, como los hornos industriales que alimentaban la revolución moderna. Su fuego, entonces, era químico. Y cuando en el siglo XX dominamos la fisión nuclear, proyectamos en nuestra comprensión más temible bombas atómicas, energía inagotable, núcleos comprimidos hasta romperse o fundirse. El Sol se convirtió entonces en una superarma celeste, ardiendo por reacciones de fusión desatadas en su núcleo, como si fuera una gigantesca versión de nuestras peores pesadillas. Pero quizás, una vez más, el Sol no es lo que creemos, sino lo que estamos listos para imaginar. El modelo actual describe el Sol como una enorme esfera de gas caliente, compuesta principalmente por hidrógeno y helio, mantenida en equilibrio por su propia gravedad. En su núcleo, la fusión transforma el hidrógeno en helio, liberando una inmensa cantidad de energía. Esa energía alimenta tanto su intenso campo magnético como la luz que irradia. Sin embargo, esta luz no se limita al espectro visible. El Sol emite en todo el espectro electromagnético, desde ondas de radio hasta rayos gamma, con una intensidad que varía en ciclos regulares. Cada 11 años, su campo magnético se invierte, dando lugar a un ciclo completo de 22 años, marcando máximos y mínimos de actividad, con tormentas solares, manchas y eyecciones de masa coronal. Pero si miramos más de cerca estas definiciones, empiezan a surgir preguntas y paradojas que hacen que no todo encaje en este modelo. Hola amigos, hoy vamos a mirar el Sol desde otro ángulo, el de las preguntas. No se trata de negar la ciencia, sino de preguntarnos si hay otra forma de interpretarla. Vamos a explorar preguntas y paradojas que son incómodas acerca del Sol, intentando responderlas con nuestro marco actual, los modelos cuánticos y electromagnéticos. ¿Y si el Sol no fuera simplemente un horno de fusión? ¿Y si se pareciera más a una esfera de Tesla, un punto de alta densidad en la red cuántica, un sistema de resonancia frecuencial que emite luz visible? Tal vez esta luz no se produce porque queme nada, sino porque el Sol y sus planetas vibran en sincronía, como en un circuito electrónico tipo LC. Hay incluso experimentos modernos que son capaces de extraer luz a partir de la vibración sonora en una burbuja dentro de un medio líquido. ¿Habéis oído hablar de la sonoluminiscencia? Esperad hasta el final del vídeo y veréis cómo el sonido también puede generar luz. Ahora sí, empecemos con la pregunta más evidente de todas. ¿Por qué el calor del Sol no se distribuye de forma uniforme? Si el Sol fuera una caldera nuclear, esperaríamos un gradiente térmico simple, más caliente en el centro, más frío hacia afuera, un calor que disminuye radialmente hacia afuera, pero la realidad es al revés. La corona solar, la capa más externa, es muchísimo más caliente que la superficie visible, y en esa misma superficie, zonas oscuras como las manchas solares son miles de grados más frías que su entorno.
¿dónde está aquí la lógica térmica asociada a reacciones nucleares? Aplicando conceptos cuánticos, el Sol no es simplemente una esfera en combustión, sino una estructura electromagnética en vibración constante. Su núcleo está compuesto principalmente por protones, núcleos de hidrógeno, y electrones, aunque presentes, están desacoplados en el plasma solar, moviéndose libremente con altísima movilidad. Esto provoca un efecto similar al de un cable con corriente, donde la interacción constante entre partículas y fotones genera una enorme cantidad de calor. La superficie del Sol no irradia de forma continua, más bien presenta canales, burbujas y filamentos que sirven como rutas para que la energía se disperse. Pero más allá de eso, ¿y si la corona solar fuera como la piel externa de una caja de Faraday? Un límite donde el campo electromagnético se intensifica por resonancia. En este escenario, la energía no se encuentra dentro del Sol, sino sobre la superficie, como ocurre en cables de alta frecuencia o en los famosos anillos de Van Allen de la Tierra. En este marco, la corona solar no sería la zona más caliente por combustión, sino la más activa en términos de coherencia de campo, una zona de frontera. El Sol, entonces, no brillaría porque está ardiendo con reacciones nucleares, sino porque estaría resonando con una nota única. Ya veremos a continuación qué significa eso. Pasemos a la segunda pregunta. ¿Por qué no hemos observado nunca una reacción de fusión estable y sin embargo suponemos que eso mismo ocurre en el núcleo del Sol? Llevamos más de medio siglo intentando reproducir la fusión nuclear en la Tierra y pese a los avances, nunca hemos conseguido una reacción estable, sostenida y sobre todo eficiente. Los reactores más modernos, como los Tokamak o el ITER, apenas logran mantener el plasma en fusión durante unos segundos y eso sí, consumiendo más energía de la que producen. Para lograrlo, necesitan campos magnéticos de entre 5 y 13 teslas, es decir, entre 50.000 y 130.000 Gauss, una locura. Temperaturas de más de 150 millones de grados Celsius y un confinamiento preciso en cámaras que no se parecen para nada al Sol. En ITER, por ejemplo, se usan imanes superconductores para generar 11,8 teslas, algo totalmente artificial. Y sin embargo, asumimos que el Sol, sin superconductores, sin bobinas, sin cámaras selladas, lo hace con hidrógeno y helio flotando en plasma. ¿Con qué campo? En promedio, el Sol tiene apenas 1 o 2 Gauss en la superficie. ¿Habéis oído bien? 1 o 2 Gauss. Y 5 teslas, por ejemplo, son 50.000 Gauss. Júpiter, por su parte, solo llega a 10 Gauss de forma estable y es el campo magnético más potente que tenemos en nuestro sistema solar. Entonces, ¿por qué creemos que la fusión es la fuente de energía solar? Saber que los elementos que componen el Sol no implica saber cómo funciona este. Júpiter se compone de exactamente los mismos elementos, incluso en proporción tiene más hidrógeno y helio, pero no emite luz, solo es capaz de reflejarla como cualquier otro planeta. Si los reactores de fusión necesitan condiciones tan extremas, ¿cómo puede una estrella gaseosa mantener eso durante miles y millones de años sin explotar ni apagarse? Tal vez la explicación oficial esté incompleta. Tal vez el Sol no sea un horno de colisiones nucleares, sino una estructura resonante de plasma, una antena natural que extrae energía del entorno mediante patrones, frecuencias y campos. Un auténtico generador de energía libre extraída directamente de nuestra red cuántica. Tercera pregunta. ¿Por qué los planetas más cercanos al Sol son rocosos y densos, mientras que los más lejanos son gaseosos?
Según el modelo del disco caliente, los materiales más ligeros como el hidrógeno y el helio debieron quedarse cerca del centro y los más pesados dispersarse. Pero ocurrió exactamente lo contrario. Los planetas interiores son sólidos y densos, mientras que los exteriores son gigantes de gas. ¿Por qué la gravedad actúa contra esta lógica? Tal vez porque no se trata de una lógica térmica, sino una lógica resonante. En un sistema vibratorio como el Sol, la materia no se acopló por peso, sino por nodos de energía, como en una cuerda vibrante o en una placa de Calmi. Las zonas estables concentran masa y las más lejanas el campo. Cuarta pregunta. ¿Cómo funciona en el Sol el campo electromagnético si no tiene núcleo metálico? La Tierra genera su propio campo magnético, según la ciencia, gracias al movimiento de su núcleo metálico, una especie de dinamo líquida. Pero el Sol no tiene núcleo de hierro al que acogernos. Está compuesto casi enteramente por hidrógeno y helio, los elementos más ligeros del universo, y sus estructuras atómicas, recordemos, están desacopladas en el plasma solar. Entonces, ¿cómo logra producir un campo magnético tan colosal que se extiende millones de kilómetros, afecta a los planetas y puede incluso interrumpir redes eléctricas aquí en la Tierra? La ciencia propone una explicación, el llamado efecto dinamo solar, que se basa en el movimiento diferencial del plasma. Las distintas capas solares giran a velocidades distintas. Su rotación global y la convección del plasma caliente, que asciende y desciende continuamente, hace que estos movimientos induzcan corrientes eléctricas que, siguiendo la ley de Faraday-Lenz, generarían el campo magnético que tiene el Sol. La imagen más bien recuerda a una bola de Tesla, plasma líquido, girando como si formaran un bobinado eléctrico, con un núcleo de protones, carga positiva, generando el campo. Pero hay un fenómeno aún más intrigante. Este campo se invierte cada 11 años, como si una fuerza interna o externa reorganizara el sistema entero. La inversión de polos del Sol no es solo una alteración aleatoria. El plasma es caótico por naturaleza, y que algo tan complejo como el Sol mantenga una oscilación tan precisa y periódica es cuanto menos sospechoso. Para que un sistema, además, cambie de fase, necesita un estímulo. En física cuántica, los estados de spin no cambian por sí mismos. Requieren de una interacción externa, una resonancia, un pulso, un entorno cambiante, tal y como hemos visto en otros capítulos con la espintrónica. Es difícil aceptar que meras explosiones de fusión o movimientos caóticos del plasma puedan sostener un campo magnético tan estable y además invertirlo cada 11 años. Aquí es donde entra nuestra propuesta. ¿Y si este estímulo viniera de dentro del propio sistema solar? ¿Y si fuera un planeta el que marca el pulso? Es bien sabido que Júpiter es, en cierto sentido, una estrella no encendida, una estrella en pausa. Y a pesar de que el Sol es una estrella activa, no tiene el campo magnético más potente del sistema solar. Ese título le pertenece al mismo Júpiter. En promedio, el campo solar en la superficie oscila entre 1 o 2 Gauss, aunque en las manchas solares puede alcanzar cientos. Júpiter, por su parte, mantiene de forma estable un campo de 10 Gauss cerca de sus polos, y su magnetosfera es la más extensa y poderosa de todo el entorno planetario. Puede llegar a cubrir distancias más allá de la órbita de Saturno.
mientras el Sol altera su campo magnético cada 11 años. El de Júpiter se mantiene estable. Cuando pensamos en Júpiter, solemos imaginarlo como un gigante gaseoso distante, una enorme bola de hidrógeno y helio girando lentamente en el frío espacio. Pero lo que rara vez se considera es su papel resonante en la arquitectura energética del sistema solar. Júpiter no solo gira, resuena, vibra y pulsa, y esas pulsaciones no son silenciosas. La helioseismología planetaria tiene información clara en sus estudios. La vibración natural de Júpiter, su frecuencia fundamental, ha sido estimada en aproximadamente 0,9 milihercios. Eso significa que su pulso interno tiene periodos de unos 18,5 minutos por cada oscilación completa. Esta frecuencia no es arbitraria. Casualmente, es una subarmónica perfecta de la frecuencia del Sol, cuya nota fundamental se encuentra en torno a los 3 milihercios. Y su periodo de oscilación es unos 5,5 minutos. La relación entre ambas es casi exacta, una proporción de 1 a 3, lo que en términos musicales se conoce como una quinta perfecta, uno de los intervalos más estables y resonantes. Pero no se trata solo de música. ¿Y si el Sol y Júpiter formaran una especie de circuito LC cósmico? En electrónica, los circuitos LC combinan un condensador que almacena energía en forma de campo eléctrico y una bobina o inductor que lo hace en forma de campo magnético, juntos con una frecuencia natural precisa, dada la siguiente fórmula. Ahora pensemos en el sistema Sol-Júpiter, ya no como astros separados, sino como componentes de un circuito acoplado. El Sol, con su colosal masa y su capacidad para generar y almacenar energía térmica, eléctrica y magnética, podría actuar como el condensador en este sistema, un almacén energético que descarga en forma de radiación. Júpiter, con su inmenso campo magnético, su plasma interno girando a gran velocidad y su capacidad para inducir flujos de corriente por su rotación diferencial, funcionaría como una bobina, generador de campos y modulador de flujos. En este contexto, Júpiter actúa como un oscilador acoplado al Sol, un resonador que refuerza el pulso interno de la estrella, como si fuera una nota grave que da soporte al acorde principal de nuestro sistema. Y aquí se suma otro dato esencial. El campo de Júpiter, con sus 10 Gauss, supera por mucho al de cualquier otro planeta y rivaliza incluso con el del propio Sol. Este campo, producto del movimiento de cargas en su interior, se extiende hasta regiones que interactuarían con la misma heliosfera. La combinación de campos, frecuencias y masa convierte el sistema Sol-Júpiter en algo más que una alineación astronómica, una estructura resonante, un circuito vivo. Y para terminar, aquí es donde entraría la sonoluminiscencia. Veamos qué es y si tiene algún sentido introducirlo en este razonamiento que estamos desarrollando. La sonoluminiscencia es un fenómeno en el que una burbuja de gas en un líquido emite un destello de luz al ser comprimida por una onda sonora intensa. Es literalmente sonido convertido en luz. Veamos cómo se logra. Se llena un recipiente con agua u otro líquido. Se aplica una onda sonora ultrasónica entre 20 y 40 kHz de alta intensidad, generando una onda estacionaria dentro del líquido. En ciertos nodos de esa
onda se formaría una burbuja de gas. Usualmente aire, o podemos hacer algo metiéndole algún gas artificial como argón. La burbuja oscila, se expande y de repente colapsa en sincronía con la onda sonora. En un instante del colapso, la presión es tan extrema que el gas se ioniza, alcanzando temperaturas de miles de grados Kelvin y emite un pulso de luz ultracorto, eso sí, de orden de picofemtosegundos. ¿Qué tiene esto de especial? La energía sonora es baja, pero el colapso es altamente concentrado, como una implosión localizada. La luz emitida tiene un espectro continuo, similar al de un cuerpo negro muy caliente, aunque su origen exacto aún está generando debate. Se ha medido que la temperatura dentro de esa burbuja puede superar los 10.000 Kelvin, incluso más que en algunas zonas de la superficie solar. ¿Y si esto también ocurriera a una escala estelar? Ahora conectemos esto con la idea del sistema Júpiter-Sol como un circuito que oscila. ¿Y si el espacio entre ellos fuera como un líquido resonante y los campos actuaran como las ondas sonoras? La luz solar no sería simplemente el resultado de la fusión nuclear, sino la manifestación visible de un colapso resonante continuo de plasma solar, como una sonoluminiscencia estelar, una burbuja energética gigante sintonizada por frecuencias entre el Sol y Júpiter, donde el plasma entra en un ciclo de expansión y colapso cuántico y como resultado emite luz, calor y mantiene vivo al sistema solar, produciendo además cambios en el campo magnético cada 11 años exactamente. Un dato curioso es que Júpiter tarda también 11 años en dar una vuelta completa al Sol. Una casualidad más que alimenta esta propuesta. Bueno amigos, hemos visto que el Sol es todavía un misterio que observamos con los ojos que nos han tocado vivir. Ya no es un dios, ni tampoco un reloj perfecto. Tal vez sea algo más parecido a una resonancia viva, una antena estelar sintonizada con el espacio mismo. Intentamos explicarlo con la física que conocemos, pero tal vez nos haga falta otra mirada, una que entienda el universo no solo como materia en colisión constante, sino como información en vibración. Si te ha hecho pensar y te ha gustado, dale al like, suscríbete y deja tu comentario para poder seguir ampliando el debate. ¿Crees que el Sol funciona por fusión o podría ser un fenómeno mucho más profundo y coherente con la red viva del cosmos? Nos vemos en el próximo viaje. Un abrazo y paz para todos.